Samu, dura derrota de hoy, ¿no? Un partido complicado, difícil, pero bueno, duele un poquito más, ¿no? Cuando parecía que estáis un poco más cómodos fue cuando llegó el gol de Salamanca. Sí, sí, conseguimos mantener un equipo con mucho potencial, aunque los resultados aparentemente pueden decir lo contrario. Bastante controlado, una ocasión más clara en la primera parte, otra en la segunda, pero aparte de eso el equipo defensivamente dio un paso hacia adelante que nos faltaba fuera de casa, y es una pena que viene precedida de una pérdida nuestra, la jugada del gol, y nos vayamos de vacío. Pero bueno, para seguir y para aprender. Tuvieron alguna que otra ocasión también, pero bueno, ¿no? Lo dicho, cuando parecía que podíais sujetar un poquitín más, ¿no? Porque en la primera parte os costó un poco entrar en el partido, sujetar un poco a Salamanca. Sí, sabemos que es un equipo que tiene potencial, aunque los números puedan hacer ver lo contrario, y que íbamos a sufrir. Fuera de casa cuesta mucho arañar puntos, ya lo sabemos, está todo igualadísimo. A todos los equipos nos cuesta ganar fuera, veníamos condicionados por bajas, incluso de última hora, sanciones y demás, y los chavales que han entrado lo han hecho fenomenal. Nos refuerza como equipo, y es una pena irnos de vacío, porque quitando, como dices, las ocasiones que tuvieron y que no fueron capaces de materializar, el equipo se mantuvo en el partido, incluso tuvo una ocasión muy clara justo antes del gol de ellos, que no acertamos, y bueno, podía haber cambiado la película. Fastidia más saber que esta gente lleva desde el 5 de septiembre sin ganar en casa por perder aquí o... No, el fútbol no es una pelea contra enemigos, es una mejora constante, y hay que ser un poquito mejor cada día de lo que eres. No es cuestión de comparaciones, ni sabemos, estoy convencidísimo que el Salamanca va a ir hacia arriba porque tiene potencial para ello. Y bueno, para mí es un ejemplo cómo celebran en la situación difícil en la que están, cómo celebran esta victoria. Nosotros estamos en una situación, partimos en una situación mucho más cómoda, y le damos poco valor a lo que hacemos. Entonces, ya lo decía el otro día, esto nos tiene que reforzar. Todo lo que no sea pensar de esa manera, estaremos equivocados. Sí, reclamas un poquitín más no sé si de apoyo de la gente, ¿no? De saber valorar un poquitín lo que se está haciendo con este equipo hoy en día. Bueno, yo digo que nosotros mismos somos los que tenemos que valorar lo que hacemos, y los pasos que damos hacia adelante. Cuesta mucho que un equipo crezca desde la humildad, o tanta humildad como nosotros tenemos, y más con las dificultades, con las lesiones, con las sanciones. Hoy lesiones de última hora en el calentamiento, ya nos pasó también hace poco con Gonzalo, y bueno, hay que sobreponerse a las dificultades, y uno aprende de estas situaciones. Y me da pena que estamos en una situación cómoda que hubiéramos firmado en cuanto a clasificación, en cuanto a puntos, y teniendo en cuenta la igualdad y la competitividad que tiene la categoría, y tenemos que valorarlo, solo pido eso. ¿Qué le pasa a Samba? Tuvo alguna molestia durante la semana que parecía que no iba a tener importancia en el gemelo sóleo, y en el calentamiento pues se resentió un poquito, y hemos preferido no arriesgar.